Al analizar la estructura del mundo criminal mexicano, es frecuente toparse con historias increíbles de sicarios que ingresaron al narcotráfico desde jóvenes. No tenían nada que perder y por eso entregaron su vida a la ilegalidad. Pero hay otra realidad incluso más cruda y peligrosa. La relación entre las Fuerzas Armadas del país con el crecimiento exponencial de los sicarios especializados del AMPA. Con una de las tasas de deserción más altas del mundo, México ha visto a cientos de miles de soldados abandonar su compromiso por la patria para servir a capos de Sinaloa, Jalisco y otros frentes ilegales de la región. Su única bandera parece ser el dinero y no tienen escrúpulos a la hora de enfrentarse a muerte con sus antiguos compañeros. Además, llevan consigo el conocimiento y la experiencia propia de un uniformado, aumentando la letalidad de los cárteles que integran. Hoy vamos a conocer un caso paradigmático de esta situación, el de Rodolfo Alejandro Villeda Cruz, alias El Guacho, un joven que abandonó la carrera castrense para transformarse en sicario de la tropa del infierno, cavando así su propia tumba. La historia de Rodolfo Alejandro Villeda Cruz es un ejemplo perfecto de lo que ocurre con las fuerzas militares en México. El hombre pertenecía al 25º Regimiento de Caballería Motorizada de Ciudad Mier, Tamaulipas, uno de los estados más violentos de todo el país. Esa unidad no siempre había estado en la región, sino que fue reubicada en 2017 por la Secretaría de Defensa Nacional, o SEDENA, para reforzar los operativos de seguridad en la frontera con Texas. Se trata de una zona importante para todas las actividades de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos o de armamento ilegal hacia México. Fue en ese contexto de alta criminalidad y gran presencia de cárteles que Villeda Cruz fue tentado a abandonar los juramentos de lealtad que había hecho. El hombre tomó la peor decisión de su vida cuando abandonó su carrera militar para unirse al Cártel del Noreste, en particular a las células que operan en Nuevo Laredo. El CDN cuenta con una historia bastante particular que tiene relación directa con la decisión de Villeda Cruz. Este cártel nació como una escisión de los Zetas, quienes iniciaron su recorrido criminal como brazo armado compuesto por desertores del ejército. Como verás, abandonar la fuerza militar para transformarse en sicario no es una novedad, más bien todo lo contrario. Desde finales de los años 90, los Zetas aplicaron todo su conocimiento táctico y armamentístico en brutales enfrentamientos callejeros, elevando la violencia de México hasta límites insospechados. Sin embargo, con el tiempo se debilitaron y sus líderes fueron capturados o abatidos por las fuerzas de seguridad. Fue entonces que desde esas cenizas surgieron nuevas agrupaciones como el antes mencionado Cártel del Noreste, fundado por Omar Treviño Morales e integrado por varios de sus familiares. Entre su repertorio criminal se encuentra el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. Si bien su plaza principal es Nuevo Laredo, se sabe que tienen presencia en Nuevo León, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero e incluso otros países como Guatemala y Venezuela. Estamos hablando de una de las organizaciones más peligrosas del continente, y fue allí donde Villeda Cruz eligió continuar su carrera. Cuando un miembro del ejército deserta para trabajar en el narcotráfico, por lo general su nuevo empleo es justamente como brazo armado de los criminales. La idea es aprovechar los conocimientos del traidor castrense para hacer más letales las operaciones ilegales del cártel. A continuación escucharás un interrogatorio de uno de los tantos militares que terminaron abandonando su responsabilidad patriótica para unirse al bajo mundo. Nombre completo y grado del ejército. Rodrigo Fernando Pérez Rodríguez,
Fui teniente del ejército con 13 años de servicio. ¿A qué batallones has pertenecido? Al 2º Batallón de Fusileros Paracaidistas, al 3er Batallón de Fusileros Paracaidistas en el Campo Militar número 1 y al 16 Batallón de Infantería en Escobedo, Nuevo León. ¿Causa o motivo por el cual te desertaste? Porque me querían procesar por delitos que no había cometido. ¿A qué delitos te refieres? Me relacionaban que tenían nexos con el narcotráfico. ¿Con qué células del narcotráfico te relacionaban? Con el cartel de los Beltrán Leiva. Al tener entrenamiento y gran manejo de armas de fuego, los exmilitares suelen incorporarse como líderes de los grupos de choque, y ese fue el caso de Villeda Cruz. El joven ingresó a la infame Tropa del Infierno, un comando especial creado por Juan Francisco Treviño Morales, hermano de Omar, para disputar territorios con los Zetas Nueva Generación y el Cártel del Golfo. No son solo una banda de sicarios, son los hombres mejor entrenados de su agrupación y han sido responsables de algunos de los ataques más brutales de los que se tenga memoria. Suelen realizar emboscadas y ataques sorpresa que tienen como objetivo al personal de la Marina o Sedena. Por ejemplo, su primera agresión de alto perfil ocurrió en la madrugada del 24 de marzo de 2018, cuando un grupo de la Tropa del Infierno emboscó a militares que se encontraban en Nuevo Laredo realizando patrullajes. El resultado de la ofensiva fue de 6 soldados heridos y un capitán muerto como producto del disparo de un rifle calibre .50. Es por acciones como esas que se ganaron el odio de los uniformados mexicanos, quienes no tienen misericordia a la hora de cazar a este grupo sicarial. Resulta increíble que el ex militar haya elegido incorporarse a esa unidad tan temida y despreciada. Es evidente que el dinero y las promesas de una vida lujosa pesaron más que el deber en su balanza personal. Una vez asentado dentro del CDN, Villeda Cruz fue asignado al grupo de un jefe de sicarios llamado Gilberto Esquivel Cantú, alias el Comandante Quesos. Fue allí donde se le asignó el apodo de El Guacho. Adoptar esa identidad fue el último paso para abandonar cualquier rastro de su pasado. Ya no era más ese joven que había ingresado a la escuela militar con deseos de defender a su país. Ahora era un asesino a sueldo de la familia Treviño Morales. Según testigos, el Guacho y el Comandante Quesos solían patrullar Nuevo Laredo a bordo de una camioneta de último modelo. Su misión era prevenir el ingreso de grupos rivales al territorio. En el video que te presentaremos a continuación, podrás ver algunos de esos vehículos narco transitando las calles a plena luz del día. Si en aquellos recorridos detectaban una nueva célula de otro cártel, procedían a eliminar a los integrantes sin mediar palabra. Es de esta manera que las organizaciones criminales mantienen el control de una plaza, con fuego y sangre. Pero también existía la posibilidad de tener que enfrentarse a las fuerzas de seguridad, una opción que los sicarios prefieren evitar ya que los uniformados cuentan con un buen armamento y están bien entrenados para la batalla. Esto no significa que los hombres de la ley vayan a ganar en cada combate, pero sí que presentarán mucha más pelea que un simple grupo de pistoleros rivales alimentados a base de droga y con escasas aptitudes bélicas. Es interesante tratar de dilucidar qué pasaba por la mente de El Guacho. ¿Despreciaba a sus ex compañeros y quería enfrentarse a ellos? ¿O estaba avergonzado de sus acciones y no quería volver a verlos nunca más? Son preguntas que jamás tendrán respuesta. El miércoles 20 de octubre de 2020, la Tropa del Infierno, en particular el equipo del Comandante Quesos, recibió la noticia de que 6 sicarios habían sido abatidos mientras utilizaban uniformes apócrifos de la Marina. Esto agitó las aguas,
Los criminales tenían ansias de vengar a sus compañeros caídos, pero al mismo tiempo no querían calentar más la plaza. Esto último es una expresión narco que hace referencia a los momentos en los que aumenta la violencia y la presencia policial en un territorio de venta de drogas. Nunca es algo bueno, ya que a mayor cantidad de uniformados, más probabilidad de que se desate una balacera. El Guacho y el comandante Quesos continuaron patrullando la zona junto a otros 2 sicarios, hasta que ocurrió lo inevitable. Se cruzaron con un convoy del ejército mexicano y la Guardia Nacional en una brecha del kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo a Monterrey. El encuentro fue frontal, por lo que el enfrentamiento armado se desató casi de inmediato. Estamos hablando de un combate con armamento de guerra a plena luz del día, con una autopista muy transitada como contexto. Pero lo cierto es que los 4 miembros de la tropa del infierno no tenían chances. Eran superados numéricamente por los uniformados, así que emprendieron la retirada a bordo de la camioneta. La persecución fue breve pero brutal. Los soldados entablaron hostilidades con fusiles de asalto y ametralladoras para lograr detener el vehículo. Al cabo de pocos minutos, la camioneta se detuvo bruscamente. Tenía las llantas desinfladas por los disparos y todos los vidrios estaban repletos de impactos de bala. Los 4 ocupantes murieron como producto de la ráfaga de fuego militar, incluyendo al soldado traidor. Ese fue el violento y triste final de Rodolfo Alejandro Villegas Cruz, alias El Guacho, el desertor que murió a manos de sus propios compañeros. Como te anticipamos al inicio de este video, este caso no fue una excepción, sino apenas un eslabón más en una larga cadena de situaciones similares. Los Zetas fueron los primeros en llevar su conocimiento militar al mundo narco, y con esa ventaja causaron estragos en las calles mexicanas. De hecho, fueron ellos quienes comenzaron con tácticas brutales como la decapitación, el desmembramiento o la exhibición de cadáveres en la vía pública como muestra de conquista territorial. A continuación conocerás otro traidor que comenzó su carrera junto a los infames Zetas, pero con un detalle particular. Era un marín de Estados Unidos. El 1 de noviembre de 2016, un respetado comandante de la policía mexicana con larga trayectoria en la lucha contra el narco, se reunió con un fugitivo que resultaba de alta prioridad para la DEA. El encuentro ocurrió en algún lugar de la Ciudad de México, y el fin de esa cita era informarle al perseguido que era cuestión de tiempo para que la Administración de Control de Drogas lo atrapase. No era un criminal cualquiera. Se trataba de Ángel Domínguez Ramírez Jr., un veterano de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, que decidió abandonar la vida militar para convertirse en sicario narco. En aquel entonces se conocían pocos detalles de este hombre. Apenas se había revelado su nacionalidad estadounidense y mexicana, además de que tenía una cojera al caminar debido a una lesión de la cual te hablaremos más tarde. El ex uniformado había logrado mantenerse en el más profundo de los anonimatos, por eso su accionar era tan exitoso. El policía encargado de darle la noticia fue Iván Reyes Arzate, quien advirtió al ex marín que un agente de la DEA había solicitado su colaboración para arrestarlo. Los estadounidenses no tenían intención de dejar escapar a un hombre que había recibido entrenamiento táctico del más alto nivel y que conocía la forma en que operaba el ejército del tío Sam. Tenían fotos de vigilancia del ex marín, la dirección de un departamento donde se ocultaba e incluso el nombre de un restaurante al cual había ido varias veces. Se dice que la carrera narco del soldado comenzó en la noche del 29 de noviembre de 1994, cuando se desvió bruscamente para evitar chocar con un ciervo en una carretera secundaria de Carolina del Norte.
el automóvil volcó desde un puente al agua. El hombre resultó gravemente herido, lo que le obligó a darse de baja médica en los Marines. Pero lo más devastador ocurrió en el asiento trasero, donde sus 2 hijas de 3 y 4 años murieron por el impacto. Era un hombre sin trabajo y sin familia, no tenía nada que perder. Por desgracia, su camino se cruzó con el del narcotráfico. Domínguez Ramírez comenzó su relación con el mundo criminal como colaborador de los Zetas a principios de los años 2000, aunque se desconoce si fue realmente un integrante o solo un operador en el extranjero. Lo importante es que su primer paso lo llevó a relacionarse con otras agrupaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el extinto Clan de los Beltrán Leiva. Supo mantener cierta independencia, lo que le permitió poner en funcionamiento su propia célula narco, denominada Seguimiento 39. Dicha organización criminal ha importado enormes cargamentos de droga desde Perú, Venezuela y Ecuador. Usando barcos, aviones y camiones de carga los transportó hasta el estado de Chiapas, para luego cruzarlos a Estados Unidos a través de las fronteras de Texas y California. Según reportes oficiales, tenía a 40 personas a cargo, con ganancias de más de $9 millones anuales, solo contando el transporte de sustancias. La reunión con Iván Reyes Arzate fue muy importante para la historia criminal mexicana, ya que el Marín brindó información sobre otros capos narco a cambio de datos que le permitieran eludir a la justicia. Dicha colaboración fue crucial para la aprehensión de varios operadores importantes del bajo mundo mexicano. Pero claro, todo comenzó con un encuentro ilícito entre un fugitivo y un comandante de policía. Arzate fue acusado de corrupción y de recibir millones de dólares de parte de distintos cárteles narco a lo largo de su carrera, y es por eso que actualmente cumple con una condena de 10 años de prisión efectiva en los Estados Unidos. En cuanto al ex marín, la información recibida en aquella reunión no le fue de mucha utilidad. A finales de 2016 fue apresado por la DEA durante un operativo masivo realizado en México. Rápidamente fue extraditado a San Diego, donde aguardó tras las rejas hasta 2022, cuando se oficializó su pena de 16 años de prisión. A diferencia del primer caso que conocimos en este video, Domínguez Ramírez pagó un precio bastante módico por su colaboración con el mundo criminal. Escuchemos a Alberto Najar, editor en jefe de contenido online de la BBC, hablar al respecto. Este personaje había sido detenido y estaba enfrentando un proceso por haber colaborado con varias organizaciones de tráfico de drogas. Entre ellas apareció el nombre de Seguimiento 39, que a mí me llamó mucho la atención porque no se había escuchado en México prácticamente nada de esta organización delictiva. A esta altura del video vale la pena aclarar que si bien los casos de traición son abundantes, lo cierto es que la gran mayoría de los uniformados se sacrifican día a día para acabar con el narcotráfico. Como siempre, unas pocas manzanas podridas alcanzan para echar a perder todo el lote. La deserción es un karma que aqueja a México desde hace décadas y cuya solución es difícil de concretar. El ejército mexicano ha incrementado sus esfuerzos para impedir situaciones como las de El Guacho, ya sea mejorando las condiciones laborales de sus tropas o realizando exámenes psicológicos más arduos que permitan detectar elementos conflictivos antes de que causen un problema mayor. Más allá de la voluntad, las cifras son escalofriantes. Entre el año 2000 y el 2018, alrededor de 150.000 efectivos mexicanos decidieron abandonar sus responsabilidades militares para unirse a cárteles narco. Entre 2018 y 2019, durante el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador, se registró un descenso marcado con apenas 623 desertores. No existen datos más recientes sobre lo ocurrido en la pandemia, pero se sospecha que la deserción ha aumentado nuevamente, aunque no en los niveles que se manejaron en los primeros años de este siglo. La larga y sangrienta guerra contra los cárteles se hace incluso más dificultosa cuando parte del personal de seguridad está secretamente asociado a los capos más poderosos del continente. Cada soldado que se transforma en sicario aumenta de forma exponencial las capacidades operativas de esos frentes ilegales.
Su conocimiento táctico y el gran manejo de armas de fuego termina profesionalizando a sus nuevos compañeros criminales, poniendo en riesgo a sus antiguos colegas castrenses. Es por eso que se trata de un problema de máxima urgencia que debe ser atendido por el gobierno de inmediato, aunque las medidas a tomar siguen siendo objeto de debate. De esta manera llegamos al final del video, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema tan polémico. ¿Qué medidas crees que se deberían tomar para evitar la deserción masiva de soldados hacia los cárteles? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones del canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos reencontraremos en la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.